visiones desde la Unión Europea y América Latina. Hemos estado esta mañana acompañados por Manuel de la Rocha en lo que era una primera sesión magistral en la que nos explicaba un poco el alcance de estas tres transiciones desde el punto de vista europeo, los retos que supone para Europa llevar a cabo esta transformación del modelo económico, precisamente ante las necesidades, digamos, a las que se ve un poco abocada también el territorio de poder cumplir con las expectativas que se esperan. Hemos tenido a continuación un pequeño debate en relación al programa Next Generation que ha puesto en marcha la Unión Europea precisamente para hacer frente o para soportar también, apoyar estas transiciones digital, ecológica y económico-social. Ha surgido un pequeño debate también en torno a los distintos proyectos que van a ser financiados en el contexto del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Posteriormente hemos contado con la presencia del doctor Luis Muñoz, catedrático de Telecomunicaciones de la Universidad de Cantabria, y de la doctora Eva González, que es la actual responsable de la Fundación Comillas, cada uno desde su visión, desde su conocimiento, en sus respectivas áreas, tanto en telecomunicaciones como en materia educativa, han compartido con nosotros los retos que supone precisamente esa transformación digital a nivel de lo público, de la administración, a nivel de las empresas, pero sobre todo a nivel educativo, ¿no? Las necesidades que se requieren precisamente de formar a la sociedad en general para que no se quede retrasada, para que no se quede rezagada en este reto que supone un nuevo modelo de transformación digital. Vamos a dar paso ahora a dos ponentes de talla, en este caso dos personas con una trayectoria realmente asombrosa. Por un lado, el doctor David Garza, y también nos acompaña en la mesa la señora primera dama de Costa Rica, Claudia Dobles Camargo, a los cuales les doy la bienvenida. Vamos a proceder de la siguiente manera. Esta mañana hemos cerrado precisamente hablando de la importancia que es capacitar a la sociedad, tomar conciencia, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del modelo de transformación digital. Se mencionó precisamente a lo largo de la semana que Cantabria como región, como comunidad autónoma aquí en España, tiene una serie de planes específicos que poner en marcha en el contexto del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, y uno de esos proyectos es precisamente apostar por la innovación educativa. Es en ese ámbito que la Dirección General de Universidades, que la Consejería de Universidades de esta comunidad autónoma, de la mano también con la Consejería de Economía, está por suscribir un acuerdo de entendimiento, un MOU, Memorándum de Entendimiento, con una de las instituciones que a nivel internacional representa, digamos, ese cambio de paradigma, ¿no?, que es el Tecnológico de Monterrey. Tenemos aquí a su rector, David Garza. Para mí es un doble orgullo contar con la presencia del doctor Garza en esta sesión, y digo doble orgullo porque, bueno, yo he trabajado 20 años en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Guadalajara y en Campus Ciudad de México. Para mí poder contar con la presencia del Tecnológico de Monterrey pues es una emoción, no vamos a negarlo, y me encanta que esté aquí compartiendo su experiencia, y también porque, bueno, pues de alguna manera el Tecnológico de Monterrey ha visualizado Cantabria como un punto de anclaje para poder desarrollar actividades en el marco europeo, ahora que se abre precisamente nuevas expectativas dentro del marco financiero plurianual, con la llegada de nuevos fondos, nuevas oportunidades, y va a situarse aquí en Cantabria, en el contexto, en el ámbito de Comillas, de la Fundación Comillas, precisamente para desarrollar proyectos en materia de innovación educativa, y esperemos que en algo más, ¿no? En temas de emprendimiento también el TEC es referente a nivel internacional y esperamos aprovechar precisamente esa circunstancia. El doctor David Garza es ingeniero en sistemas computacionales por el Tecnológico de Monterrey y doctor en ciencias computacionales por la Universidad Estatal de Colorado. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el Tecnológico de Monterrey, donde ha ocupado diversos cargos académicos y directivos, como director de investigación y posgrado, decano de Tecnologías de Información y Electrónica, así como en la Escuela de Ingeniería del Campus Monterrey. Ha sido director general del Campus San Luis Potosí, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey y vicerrector de Profesional, cargo desde el que lideró iniciativas académicas clave relacionadas con la mejora de la calidad de los estudiantes, el profesorado y el desarrollo del modelo educativo TEC 21. Posteriormente fue nombrado vicerrector académico de la institución. Desde el 1 de julio del 2017 es rector del Tecnológico de Monterrey, que es una de las universidades privadas sin fines de lucro que forma parte de las 35 mejores universidades privadas del mundo, según el prestigioso ranking inglés QS, con 31 campus en México y presencia en más de 13 países del mundo, casi 90.000 alumnos y más de 10.000 profesores.
Ha sido profesor investigador en el Centro de Investigación en Informática, impartiendo cursos en disciplinas relacionadas con las tecnologías de información y electrónica, tanto en profesional como en maestría y doctorado. Como investigador ha participado en la definición y desarrollo de proyectos financiados por prestigiosas instituciones, tanto nacionales como internacionales, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Laboratorios Nacionales Lawrence Livermore, Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación para la Comisión Europea y para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT. Algunos de sus proyectos de investigación han sido realizados en colaboración con instituciones relevantes a nivel internacional como Virginia Tech, Southwest Research Institute y Colorado State University. Es autor de múltiples artículos y ha trabajado como consultor en diversos proyectos de empresas y ha tenido en 2 ocasiones el premio al profesor distinguido. Ha sido presidente del Consejo Mundial de Decanos de Ingeniería, una iniciativa creada con el apoyo de la Sociedad Americana para la Educación en Ingeniería y la Federación Internacional de Asociaciones de Educación de Ingeniería. Asimismo, bueno, pues ha recibido diferentes doctorados honoris causa por prestigiosas universidades. No me extiendo más, doctor Garza, encantada de tenerle aquí con nosotros esta tarde, mañana para ustedes. Adelante, por favor. Gracias, gracias. Pues primero que nada, un honor y el poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la Fundación Carolina, a través de su director, José Antonio. Un gran saludo por esta invitación. Pues y también el honor aquí de poder compartir este espacio con la primera dama. Pues un gusto, primera dama Claudia. Será un gusto también poder escuchar tus experiencias y tus puntos de vista. Y bueno, pues Paz, muy ligada al Tecnológico de Monterrey. Un gusto verte, un gusto saludarte ahora en este rol. Y bueno, pues a ver, yo quiero aquí tener una breve intervención para platicar con ustedes desde la perspectiva de las experiencias del Tecnológico de Monterrey, una institución obviamente en México, en Latinoamérica. Entonces voy a estar platicando más acerca de nuestras experiencias en el contexto que estamos, asociado a la temática de estas 3 transiciones, la digital, la ecológica y la socioeconómica. Para todos ustedes, a manera de contexto, el Tecnológico de Monterrey es una institución privada sin fines de lucro que nace en 1943, algo que nos ha caracterizado durante pues, todos estos años ha sido el emprendimiento, la innovación educativa, la internacionalización. Tenemos un alto enfoque en la internacionalización desde hace más de 50 años y, por supuesto, pues el enfoque hacia la excelencia académica. Tenemos presencia en más de 29 ciudades, con pues más de 65,000 estudiantes de nivel universitario, más de 30,000 estudiantes de nivel preparatoria, y tenemos también pues más de 10,000 profesores. Adicionalmente, del Tecnológico de Monterrey tenemos una universidad hermana que fundamos hace 15 años que se llama TecMilenio, ya tiene 60,000 alumnos, presencia en 33 campus en 19 diferentes estados de México, y tenemos también un sistema de salud que le llamamos TecSalud, con 2 centros académicos médicos, con enfoque médico, que atendemos a más de 75,000 pacientes al año. Entonces, eso manera de semblanza de la institución y las instituciones que represento el día de hoy. Y en este entorno en el que estamos platicando, pues, de esta transformación digital, yo les diría, a ver, el Tecnológico de Monterrey hemos sido lo que se conoce como un adoptador temprano, un early adopter de las tecnologías digitales, algo que les puedo compartir, pues desde las décadas, finales de la década de los 60, empezamos a utilizar computadoras y a tener los primeros programas de computación en Latinoamérica. Hacia finales de los 80, el primer nodo que se conectó a Internet en toda Latinoamérica ocurrió aquí en el Tecnológico de Monterrey. Hacia finales de la década de los 90, tomamos la decisión de que todos los estudiantes debiesen de tener una laptop como parte de sus útiles escolares, así como tener un libro de texto, debiese ser también una laptop, y fue cuando nos empezamos a mover a estos sistemas, a los Learning Management Systems, obviamente pues muy primitivos en ese momento con lo que hoy tenemos. Incursionamos también desde hace más de 30 años en la educación a distancia, primero de manera satelital, posteriormente vía internet. En casi 30 años, pues llegamos a educar a más de 160,000 alumnos. La tecnología Zoom, que hoy por hoy, pues en los últimos 2 años se ha vuelto muy popular, es algo que venimos usando nosotros desde el año 2015.
como parte de estas adopciones y de las diferentes modalidades de impartición de cursos. Y más recientemente, yo les diría desde aproximadamente hace unos 4 años, parte de las tecnologías que hemos estado adoptando de una manera importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es lo que tiene que ver con la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia, el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje. Podré platicar un poco más adelante acerca de cómo lo utilizamos. Y también en el tema de educación a distancia, hay un desarrollo de bajo costo orientado a la presencia holográfica a distancia. El poder de estar un profesor en un lado y remotamente lo están viendo, pues casi en tercera dimensión y de las dimensiones que normalmente es la persona y no del tamaño de una pantalla y acotado a 2 dimensiones. Eso por comentarles un poco pues de esto que hemos estado, y como les digo, pues a lo largo de pues ya 78 años, con este interés que tenemos por cómo mejor podemos aprovechar las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, como todos los que estamos aquí, pues la pandemia nos llegó y causó una aceleración de muchas cosas. Si bien teníamos una gran experiencia en todos estos temas de tecnología y digital, pero pues la realidad era que era aproximadamente un 20% de nuestro profesorado y de nuestro alumnado que de alguna manera estaba involucrado en este tipo de actividades. Ahora pues es el 100%. En 2 semanas tuvimos que hacer toda la transformación a todo lo que pues seguramente en sus universidades también lo están viviendo. Y nada más para darles una idea, a la fecha se han impartido más de 2 millones de sesiones de clase y por nuestros más de 10,000 profesores. Pero lo interesante también es cómo pues, el tratar también de tener esa experiencia universitaria, no solo en la parte académica, sino en otros elementos. Se empezaron a implementar actividades como las actividades estudiantiles, cómo se podrían realizar en casa, de nuevo con ayuda de la tecnología, y me refiero aquí a actividades de liderazgo, grupos estudiantiles, culturales y deportivas. La internacionalización fue algo que también tuvimos que innovar. Oye, ¿cómo aproximadamente 1 de cada 2 estudiantes que se gradúa del Tecnológico de Monterrey se gradúa con alguna experiencia de movilidad internacional? Se nos viene la pandemia, pues de nuevo, pues cómo incluso aprovechando la tecnología, aunque sea a la distancia, no es igual la experiencia, pero es mejor que nada el tener esa experiencia. Implementamos el concepto de los Global Classrooms. Pues al igual que muchos de ustedes, nos transformamos también de alguna manera en una institución que produce muchos programas en vivo. Más de 900 transmisiones hemos tenido de distintos eventos, graduaciones, congresos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ha sido muy retador, pero también hemos puesto a disposición de otras instituciones estas experiencias que tenemos. Tan pronto se vino la pandemia, no había pasado ni un mes cuando abrimos un sitio para asesorar y apoyar a otras instituciones en cuanto a cómo podían moverse hacia este tema digital. Ese sitio ha tenido más de 1,5 millones de accesos. Miren, bueno, pues yo les diría que la transición digital representa una oportunidad para que América Latina podamos avanzar en los retos de desarrollo que enfrentamos. Y esos retos pues se han de alguna manera acentuado, diría yo, ahora con la crisis del COVID, pero hay que ver cómo pues, esos retos podemos traducirlos en oportunidades. La transición digital nos va a traer demanda por ciertas competencias del siglo XXI, algunas cognitivas, algunas socioemocionales, algunas muy técnicas asociadas a pues el aspecto de la educación digital y estar preparados para este entorno. Una de las cuestiones que quisiera compartirles también, y esto fue obviamente antes de la pandemia, como institución tomamos la decisión hace aproximadamente 7 años que queríamos transformar nuestro modelo educativo. Veíamos que cada vez el mundo era más cambiante, muy dinámico, muy incierto. Comentábamos, cuando los estudiantes se gradúen, quizá van a trabajar en empresas, organizaciones que hoy no existen, van a usar tecnologías que no han sido inventadas, y van a tratar de resolver problemas que al día de hoy aún no los identificamos como problemas. Entonces decíamos, hemos estado educando de una manera a nuestros estudiantes y bueno, pues nos sentimos orgullosos, los datos que tenemos hablan muy bien de la formación que recibieron, pero el mundo sigue cambiando con todos y es cada vez más incierto. ¿Podríamos hacer algo adicional de lo que estamos haciendo?
Ese reto nos planteamos y nos llevó casi 6 años implementar el nuevo modelo, que es el que hoy por hoy tenemos en todos nuestros campus, en todas nuestras disciplinas. Le hemos llamado Tech 21. Y se trata de un modelo en el cual, en lugar de que la educación universitaria esté basado principalmente en cursos, normalmente en nuestra educación eran 4 años y medio en semestres, y cada semestre el alumno inscribía alrededor de 6 cursos. Ahora 50% de la formación de nivel universitario es basada en lo que le llamamos retos. Retos de aprendizaje que involucran problemáticas reales que los profesores diseñan en conjunto con alguien externo, con una organización, con entidades de gobierno, con problemas globales, problemas locales que tenemos, y donde los alumnos tienen que poner en práctica conocimiento que tienen que darse cuenta que hay conocimiento y habilidades que no tienen y aprenderlas en el contexto de ese reto. Tienen que darse cuenta que no es nada más aprender matemáticas y hacer ejercicios de matemáticas, sino eso, cómo lo aplicas y qué herramientas te da para otras visiones en otras temáticas, y desarrollar este concepto. Algunos le llaman habilidades suaves, soft skills. No sé quién los bautizó como habilidades suaves porque son muy difíciles de desarrollar, ¿verdad? A mí me gusta más este concepto de las habilidades poderosas, power skills, ¿verdad? Escuché en alguna ocasión este concepto. Entonces, ese es el modelo que tenemos actualmente. Fomenta en los estudiantes esta búsqueda de soluciones a problemas reales desde su concepción, con acciones y con solución. Es enfrentarlos a la frustración de que también a veces no es tan fácil, ¿verdad?, que salgan las cosas, y que efectivamente hay que escuchar, hay que colaborar, en fin. Entonces, eso les diría en relación al tema de la transición digital. Déjenme pasar al tema de la transición ecológica. Sin duda, el cambio climático, pues, ese es uno de estos problemas de los que se conoce como wicked problems, ¿verdad? Estos problemas en los cuales son altamente complejos de resolver y que obviamente hay muchos stakeholders involucrados, y que no es la solución, va a tener que ser muy participativa, muy global. Hemos visto el reporte reciente que hubo acerca de, pues, dónde estamos, y lo estamos viviendo, estos eventos sin precedentes en el mundo, inundaciones, incendios, heladas, en fin. Sabemos que América Latina en su conjunto, pues, contribuimos quizá con alrededor de un 5% de lo que son las emisiones de efecto invernadero. Tan solo México pues aporta más del 1%, estamos como en la posición número 13 a nivel mundial, pero como América Latina, pues somos países que somos muy vulnerables al cambio climático. Y aquí el papel de las universidades se vuelve muy importante en esta transición ecológica, en fomentar, diría yo, no solo la conciencia, sino también la acción y la investigación y la colaboración. De nuevo, hablando de nuestro caso, nuestra experiencia, acabamos de lanzar el año pasado un plan de sostenibilidad y cambio climático, ahorita con una visión para los próximos 5 años, aunque tenemos visiones también incluso hasta el año 2040. Y yo creo que eso es algo muy bueno, de que nos planteemos visiones, sí, de mediano, de largo plazo, pero también, bueno, ¿y en los próximos 5 años qué? ¿A qué me comprometo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Nuestro plan, nuestro compromiso en los próximos 5 años abarca ejes de acción de temas de cultura, de mitigación, de adaptación, de educación, de investigación y de vinculación. Y para darles compartir con ustedes también en esta ocasión, por ejemplo, hoy en nuestra institución el 40% de la energía que consumimos proviene de fuentes renovables. Queremos alcanzar la neutralidad de carbono como en la operación de nuestros campus rumbo al año 2040. Contamos con un centro del agua para América Latina y del Caribe, ¿verdad?, enfocado a realizar estudios de este importante tema. Y yo les diría también algo muy interesante: las universidades y los entornos de las universidades debemos de verlos siempre como laboratorios vivientes, ¿verdad? Laboratorios donde efectivamente podemos incidir de una manera muy directa. Les comparto que nosotros, pues, con esta presencia geográfica que tenemos, decidimos empezar en la ciudad de Monterrey, donde nace el TEC de Monterrey, una iniciativa que se llama Distrito TEC. Nuestro campus ocupa 50 hectáreas, pero Distrito TEC es un área de 10 veces ese tamaño, de 450 hectáreas, que obviamente involucra vecinos, y la idea era, nos propusimos cómo esta zona puede ser una mejor zona para vivir. Era una zona que venía en decadencia por diversos problemas muy estructurales. La población ya había envejecido, se había deteriorado mucho, empezaban temas de inseguridad,
Hubo incluso la reflexión de la institución de la universidad si deberíamos de movernos de este lugar por las condiciones que se estaba dando. Pero la decisión del Consejo, y diría yo, esto es parte de ese tipo de decisiones que necesitamos en estos días para estos problemas que estamos enfrentando, dijo, a ver, sí podemos movernos, tenemos hacia dónde movernos, podemos hacerlo, pero ¿qué mensaje estaríamos dando a la sociedad? Más bien nos quedamos y transformamos nuestro entorno. Y esa fue la decisión. Ahora, Distrito Tech, después de 7 años, es una zona muy vibrante de la ciudad. Hemos hecho inversiones que muchos dicen, ¿por qué una universidad está invirtiendo en un parque público, verdad? Y una universidad privada. Pues porque creemos que el opuesto de la inseguridad es la convivencia. Y hemos puesto activos nuestros a disposición de la comunidad. Por dar un ejemplo del tipo de cosas que incluimos aquí en este tema. Entonces les diría, para cerrar este tema de la transición ecológica, yo les diría, la colaboración es sumamente importante. Yo creo que tenemos la responsabilidad, las universidades, de convocar a los diversos sectores de la sociedad, al sector público, al sector privado, al sector social, así como otras universidades y organismos internacionales, para poder lograr resultados en esta transición. Aquí les comparto, también somos parte junto con la Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes, formamos una alianza que le llamamos la Triada, donde lo que queremos es cómo contribuir a que América Latina se encuentre en caminos y consensos para combatir ciertos problemas que tenemos en la región, la pobreza, la desigualdad, lograr un futuro más próspero. Tenemos más de 70 proyectos en 15 diferentes áreas. También somos parte de alianzas globales como el University Climate Change Coalition, entre otros. Entonces, este es uno de esos temas que se necesita efectivamente, el tema global y la acción local. Finalmente, paso al tema de la transición socioeconómica. Latinoamérica somos la región, una región muy desigual, con niveles muy bajos de movilidad social. Alicia Bárcena del CEPAL nos dice que pues ahora en el 2020 tenemos 209 millones de personas en nivel de pobreza, 22 millones más que el año anterior. Todo esto viene a acumularse con los retos que tenemos del bono demográfico que se nos está agotando, de las brechas que enfrentamos en temas de productividad, en temas de infraestructura, de calidad de servicios educativos, de salud. Y bueno, como comentamos, la pandemia ha amplificado también muchos temas. Pero es aquí también, de nuevo ahora hablando de nosotros como institución, el TEC de Monterrey, les decía, fuimos fundados en 1943, una época de incertidumbre, de guerra mundial, y hubo el atrevimiento precisamente de un grupo de empresarios que estaban convencidos que con la educación se puede transformar un país, se puede contribuir de una manera importante a transformar un país. Y fue como se decidió fundar esta institución, de nuevamente privada, sin fines de lucro. Y diría yo que desde entonces hemos tenido una vocación y nos preguntamos siempre cómo podemos contribuir al desarrollo económico y al desarrollo social de nuestro país. Y para darles una idea, actualmente ahora con nuestro modelo educativo que cambió a este concepto de retos, con quienes hacemos los retos les llamamos socios formadores. Les decimos, tú estás formando junto con nosotros. Y tenemos ahora, por la escala del TEC, 1,500 socios formadores, con los cuales estamos haciendo estos retos semestre a semestre en que alumnos de distintas carreras participan. Quisimos ver un estudio de cuál ha sido el impacto efectivamente de nuestra institución en 75 años, y este estudio lo realizó una organización británica externa que se dedica a realizar estos análisis, y el resultado que nos dio fue que a lo largo de 75 años los egresados del TEC han creado 2.8 millones de empleos. Esto representaría el equivalente a 4 años de los empleos que se creaban en la economía mexicana antes de la pandemia. Han fundado más de 200,000 empresas. Como les decía, el emprendimiento ha sido parte de nuestro ADN. El 20% de los estudiantes que se gradúan son dueños o codueños de alguna empresa. A los 5 años eso sube al 40%. Estas empresas han generado el equivalente al 19% del PIB de México de un año, y se contribuye a 1.3 millones de horas de voluntariado al mes, y se han creado más de 30,000 organizaciones sin fines de lucro. En el tema social, identificamos que tenemos más de 750 iniciativas alineadas a los objetivos de desarrollo sustentable en las distintas temáticas, y cada año nuestros estudiantes dedican 5.4
millones de horas de servicio social. Yo quisiera cerrar esta parte de esta transición socioeconómica para ya pasar a mi cierre, pero comentarles que algo que sí es importante es pues esta creciente automatización que está surgiendo en el mundo, el advenimiento de la industria 4.0, que va a tener un impacto importante en la transformación de empleos. Hay estadísticas que hablan de que quizás hasta el 50% de los empleos actuales de América Latina podrían ya no existir debido a la automatización, la robótica, la inteligencia artificial. Aquí se viene ese gran reto, cómo transformamos esas habilidades de esas personas que esos empleos ya no van a estar ahí. Entonces yo creo que definitivamente tenemos que estar muy atentos a la evolución de nuestros modelos educativos, al impulso al emprendimiento y transitar hacia una economía de conocimiento. Y aquí es donde quiero tocar precisamente una iniciativa que tenemos con Cantabria. En el enfoque que tenemos como TEC de Monterrey, nos estamos enfocando a lo que le llamamos las 3 Is, la innovación, la investigación y la internacionalización. Y en ese sentido, fundamos el Instituto para el Futuro de la Educación como una iniciativa. Hemos hecho mucho trabajo de innovación educativa hacia adentro, hacia lo que el TEC necesita para avanzar en sus modelos educativos. Creemos que hoy tenemos la plataforma, las capacidades, las relaciones internacionales para empezar a contribuir de una manera más global. Y decidimos fundar el Instituto para el Futuro de la Educación, que queremos que estamos tratando de atraer líderes de talla internacional. Y precisamente aquí surgió esta gran oportunidad de vincularnos con Cantabria, con la región, que también tiene un gran interés en estos temas, para tener un hub de innovación educativa en Cantabria, en donde estemos ahí el Tecnológico de Monterrey colaborando con distintas instituciones educativas e instituciones no educativas también interesadas en la educación, porque ahorita hay mucho también esa tendencia, otras instituciones más allá de las educativas que están preocupados y ocupados en este tema de cómo pues adelantarnos a estos retos que se vienen. Yo quisiera cerrar mis comentarios, ya hablé de estas 3 transformaciones, y cerrar con la siguiente reflexión. Yo creo que pues ahora con esta pandemia se habla del AC y del DC, el antes del coronavirus y el después del coronavirus, ¿no? Quizá todavía el tema es que estamos en el CC con el coronavirus. Y yo lo que diría es, antes de la pandemia ya se venía una gran disrupción, que era todo este tema de la revolución industrial 4.0 y el gran impacto que iba a tener en los distintos aspectos de nuestra sociedad. Se llegó la pandemia y yo diría que son como 2 tormentas que chocan y que se hace una gran tormenta. Entonces, ese es el entorno que debemos de pensar que estamos enfrentando, ¿sí? Y las universidades, también un término que me gusta mucho usar aquí internamente es, sí seamos high-tech, pero también seamos high-touch, ¿verdad? Y este concepto de high-touch tiene que ver con esa responsabilidad y esa vinculación que tenemos que tener con las necesidades de la sociedad. Pues en países como México, bueno, una encuesta que se hizo recientemente sobre la credibilidad de las instituciones, las universidades salimos con la más alta credibilidad, más allá de las Fuerzas Armadas, más allá incluso de la Iglesia Católica. Entonces es algo que debemos de capitalizar en un país como el nuestro y seguramente ocurre en muchos otros países esa credibilidad. No podemos darnos el lujo de perder otra década o perder otra generación. Desde las universidades debemos de procurar estar a la altura de esta encrucijada que definirá el rumbo de América Latina para el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garza, por ofrecernos esta visión tan amplia del Tecnológico de Monterrey, lo que significa para México, pero también para una región como América Latina, y lo que esperamos recibir de alguna manera rápidamente en Cantabria una vez que logremos firmar este memorando de entendimiento. Le invito a que se quede con nosotros porque vamos a recibir ahora a Claudia Dobles Camargo. Miren, durante la semana se habló precisamente de las 3 transiciones. Contamos ayer con la presencia de la directora general de Energía de la Comisión Europea, responsable precisamente en el seno de la Unión Europea de poner en marcha algunas de las líneas en política verde. Contábamos también con la presencia de Hugo Morán, secretario de Estado de la temática aquí en España. Y algo que mencionaron precisamente es que de las 3 transiciones, quizá la más importante, la que es un referente, la que no podemos aplazar por
más tiempo es precisamente la transición ecológica. Es necesario poner medidas, ya se habían empezado a poner en marcha ya desde hace años. Digamos que el coronavirus, la pandemia, lo que ha hecho ha sido reforzar la necesidad de una respuesta. Queríamos tener, esta mañana hemos tenido, o ayer hemos tenido la visión desde Europa, desde España, pero nos faltaba esa visión desde América Latina y yo creo que nadie mejor que para explicarnos precisamente proyectos aterrizados que la señora Dobles Camargo. A nivel internacional ha sido considerada como una de las 50 personas más influyentes, de los líderes mundiales más influyentes, precisamente por los trabajos que ha venido desarrollando en materia de protección y de impulso a medidas de transformación en el ámbito medioambiental dentro de su país, Costa Rica. Precisamente es ella la que ha impulsado desde su posición como primera dama del país proyectos estratégicos en un país, Costa Rica, ya tradicionalmente volcado precisamente a la protección medioambiental, actuaciones, por ejemplo, en el Gran San José, en materia de transporte. La señora Dobles Camargo cuenta con más de 14 años de experiencia en diseño, gestión de proyectos y planeamiento urbano. Proyectos que han sido desarrollados desde un enfoque resiliente y que ahora, precisamente desde su posición, está tratando de poner en marcha. A mí lo que más me ha gustado de la biografía de la señora Dobles Camargo es una cosa, y es precisamente el enfoque humano que pone en todos los proyectos que lleva a cabo. Ese factor resiliente que es tan necesario precisamente a día de hoy en los proyectos que pretenden poner en marcha la transición ecológica, la transición digital y sobre todo socioeconómica. Ella se define como medio mexicana y costarricense, ¿no? Es una clara muestra precisamente de una mujer latinoamericana fuerte que representa a miles de mujeres de la región que luchan, que son trabajadoras, que son a la vez esposas, madres e hijas y sobre todo, y algo muy importante, es una persona que trasciende. ¿Por qué? Porque ha aprovechado su posicionamiento como primera dama para impulsar este tipo de proyectos y sin duda alguna dejará resultados dentro de su país. Señora Dobles Camargo, aprovecho para darle la más cordial bienvenida, para agradecer su tiempo, que sé que es preciado, para compartir con nosotros la experiencia costarricense. Para nosotros es un honor que esté usted con nosotros el día de hoy. Por favor, le cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias y bueno, realmente es un honor para mí, más bien que me hayan invitado a este espacio. Un saludo muy, muy especial a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a todo su cuerpo docente, a todos los estudiantes que están el día de hoy. Un saludo también al doctor David Garza, realmente el Tecnológico de Monterrey, por supuesto que es un referente aquí en América Latina. Y me trae a mí maravillosos recuerdos. Mi madre, en efecto, es mexicana, es de Guadalajara. Nació en Sinaloa, pero realmente toda su vida vivió en Guadalajara. Y yo justamente en el campus de Panamá inicié mi maestría en el Tecnológico de Monterrey. Lamentablemente la tuve que suspender por mis labores de primera dama, pero espero eventualmente poderla retomar. Yo tengo una presentación, así que voy a compartirla. Realmente yo agradezco enormemente el espacio. Creo que esto es un espacio... Y con eso voy a iniciar, un espacio que demuestra cómo vive el mundo el día de hoy y que realmente todos estamos conectados y la importancia que tiene para América Latina las decisiones que se tomen desde Europa, las decisiones que se tomen desde España, impactan a América Latina, impactan el resto del mundo y por supuesto que las decisiones que nosotros tomamos aquí en América Latina impactan también al resto del mundo. Entonces, realmente somos una comunidad global. Y yo esperaría poderles compartir un poco cuál ha sido la ruta de Costa Rica en la búsqueda de continuar un liderazgo que creo yo ha sido propio de la vía costarricense a nivel de sostenibilidad, a nivel ambiental, de cuál ha sido nuestra ruta, de cómo hemos llegado nosotros a nuestras decisiones a nivel de política pública y cuáles han sido nuestros procesos. Entonces voy a compartirles. Voy a compartirles una presentación. Quisiera ver si me pueden confirmar que la estén viendo. Se la ve perfectamente, señora Dobles. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, como inicié, lo primero que quisiera decir es que nuestras decisiones están conectadas, estamos conectados. Yo agradezco enormemente la importancia
que la Unión Europea, que España especialmente por la relación que hemos tenido histórica, da a las decisiones que tomamos nosotros aquí en América Latina y ciertamente nos impactan mutuamente. Creo yo que la mejor manera de ejemplificar que estamos conectados es que en este momento ustedes están en España, nosotros en América Latina, en México, en Costa Rica, y estoy seguro que estuvieron muchísimos panelistas del resto del mundo. Como bien lo decía el doctor Garza, ciertamente el COVID fue un disruptor de la economía, de nuestra dinámica social. Creo que es una de los ejemplos que ha habido en nuestra generación también de cómo vivimos en una economía que está conectada y cómo ciertamente un evento que pueden hacer en una ciudad de Asia puede tener un impacto en cuestión de semanas en todo el mundo. También nos ha mostrado cómo somos resilientes. Ha sido un año, el 2020, y este año, 2021, que como decía también don David, seguimos conviviendo con el COVID, seguimos buscando las respuestas. Fue un año que nos mostró también vulnerables, un año que nos mostró a las personas, a los tomadores de decisión, a los gobiernos, sin necesariamente todas las respuestas, pero también nos mostró resilientes y puso en valor, creo yo, nuestra humanidad, nuestra necesidad humana. Puso en valor que en medio de la virtualidad, creo yo que un acontecimiento que pasó, el panelista que está arriba a la derecha, fue todo un acontecimiento, tal vez algunos de ustedes se acuerden, en el 2017, él estaba dando una presentación en CNN, entra su hija, él está en una llamada virtual, entra su hija y realmente hizo noticias por todo el mundo. Bueno, esto ya es parte del día a día, es parte de la manera en la que hemos estado conviviendo por más de un año, en donde si bien de manera virtual, creo yo que hemos conocido de alguna forma también un poco más la parte íntima de nuestros compañeros de trabajo, conocemos sus casas, conocemos a sus familias, porque muchísimas veces en una llamada virtual, pues realmente la familia aparecen las mascotas, etcétera. Entonces, de alguna manera también en esta virtualidad nos hemos conocido más y hemos puesto en valor la necesidad que tenemos del contacto humano, la ambivalencia entre el avance tecnológico, pero también el valor que nosotros tenemos como seres humanos, nuestro contacto humano. Y bueno, definitivamente ante las crisis globales tenemos acciones que nos impactan a todos y en donde todas las acciones importan y donde tenemos que afrontarlo como una comunidad global. La crisis de COVID, creo yo, igual que la que tenemos enfrente, que es la crisis climática, son claros ejemplos de que no hay un país que pueda enfrentar este tipo de crisis solos, porque al final del día, si nuestros vecinos, lo digo también aquí en América Latina y en Europa funciona exactamente igual, si nuestros vecinos no lo están enfrentando bien, tiene un impacto en nuestros países, si nuestros vecinos lo enfrentan bien y si logramos generar sinergias, pues saldremos muchísimo más rápido. Esto es una foto de una inundación de una zona rural en Costa Rica hace muy poco, pero realmente estas imágenes las hemos estado viendo con mayor constancia, mucho más seguidas, de eventos climáticos más violentos y en todo el mundo. Realmente Alemania hace poco tuvo inundaciones, en Asia han tenido inundaciones, nosotros en América Latina hemos estado con inundaciones por huracanes. Así que la crisis climática, en efecto, posiblemente es la de mayor urgencia y es donde tenemos que actuar de manera más decidida, de manera más contundente, elevar la ambición de cada uno de nuestros países para poder lograr lo que como humanidad necesitamos, básicamente para sobrevivir. Y muchas veces de las crisis salen oportunidades, de las crisis para poder sobrevivir también sale innovación y creo que la crisis climática definitivamente tiene que ser una de estas en donde cada país cuenta. Y aquí me gustaría decirles por qué yo creo que la voz en esto de Costa Rica es una voz importante. Es un país pequeño de América Central, pero ciertamente yo me siento muy orgullosa que es un país grande en el mundo a nivel de referencias de sostenibilidad, a nivel de políticas ambientales y ha alzado la voz en foros mundiales acerca de hacer un llamado a la acción y de que tenemos que actuar muy rápidamente con respecto a esto. Justamente este mes
ayer inauguramos los procesos de celebración de 200 años de vida independiente de Costa Rica. Me parece que en un contexto que puede ser el más adverso que hemos vivido en muchas generaciones, pero también el que nos ha puesto en perspectiva lo que hemos logrado como país, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, hacia dónde vamos y cómo la queremos construir. Y aquí les quiero contar un poco de cuál es la idiosincrasia y el contexto de Costa Rica, un país pequeño, pero que ha pensado siempre fuera de la caja y que este contexto es el que nos ha permitido también seguir avanzando de manera decidida en toma de decisiones que a veces parecieran un poco arriesgadas. En 1869, Costa Rica decretó la enseñanza, en ese momento primaria, obligatoria para niños y niñas, gratuita y costeada por el Estado. En ese momento realmente un país pionero en entender el valor de la educación como una de las herramientas de avance y de progreso y de desarrollo social más importantes. En 1877, Costa Rica genera la abolición de la pena de muerte. Es uno de los primeros países en el mundo que toma la decisión de abolir la pena de muerte. Y aquí pongo a esa mujer, a doña Emilia Solórzano, porque me parece importante. Esto sucede en la administración de don Tomás Guardia, pero realmente don Tomás Guardia, siendo presidente de Costa Rica, toma la decisión influenciado por su esposa, en su momento la primera dama, doña Emilia Solórzano, que creía firmemente, tenía una visión muchísimo más humanista, y hacen un cambio de la manera en la que se percibe nuestro sistema penal a partir de ahí, y eso también es muy importante a nivel de la idiosincrasia costarricense. 1841 se genera toda una revolución alrededor de las garantías sociales y se genera la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, pilar que ha sido fundamental para que Costa Rica pueda afrontar la crisis sanitaria del COVID-19 de una manera rápida, dando respuesta en todos los rincones del país y del cual nosotros nos sentimos profundamente orgullosos. Es un pilar social y de paz social importantísimo. En 1948, Costa Rica toma la decisión de abolir el ejército. Un país sin ejército en ese momento era una completa locura, pero Costa Rica justamente toma la decisión de que un país como el nuestro realmente lo que tiene que apostar es por otras cosas, tiene que apostar por la educación, tiene que apostar por el diálogo, por el multilateralismo y en una manera visionaria completamente. Desde 1948 Costa Rica no tiene ejército, muy por el contrario, se dedica un porcentaje importante a la inversión de generación de infraestructura, sobre todo a nivel de servicios y educación. Se crea el Instituto Costarricense de Electricidad en 1949. Esto es importantísimo por un contexto que tiene Costa Rica a nivel de la crisis climática, que es que se toma la decisión de generar electricidad mediante fuentes renovables. Desde 1949, en este momento Costa Rica puede decir que prácticamente el 100% de su generación eléctrica es de fuentes renovables, desde una visión que viene en 1949. En 1970 se crea la red de parques nacionales. Costa Rica hace un cambio importante y significativo de cambiar zonas productivas que estaban siendo fuertemente deforestadas por áreas de protección. En su momento, de nuevo, parecía una decisión completamente loca. No hay otra manera de cómo verlo, de cómo cambiar un terreno que estaba produciendo, que estaba generando literalmente riqueza por un área de protección. Se entendía que iba a ser una regresión para la economía del país. De nuevo, una toma de decisión valiente y visionaria. En este momento, más bien, Costa Rica, parte de su Producto Interno Bruto viene fuertemente por el turismo, un turismo que viene a Costa Rica por el porcentaje de cobertura que nosotros tenemos en parques nacionales, porque es realmente un oasis de naturaleza, de biodiversidad, y en una decisión que en su momento pues, fue disruptiva. En 1970 Costa Rica decide que un gran porcentaje de su territorio va a ser porcentaje de territorio protegido. Y bueno, la apuesta constante que Costa Rica históricamente ha tenido de apostar por la educación como la herramienta más importante que tenemos en este momento se
se invierte el 8% del Producto Interno Bruto en educación. Eso es gigantesco y ciertamente es atípico para un país como el nuestro en vías de desarrollo. Esto es importante porque la idiosincrasia del costarricense está muy apalancada en los criterios de democracia, de sostenibilidad. Somos una de las democracias más sólidas y consolidadas de la región. La sostenibilidad ambiental es parte de nuestro ADN y las garantías sociales. El entendimiento de que la paz social viene también por darle las condiciones adecuadas y la dignidad a nuestra gente. Y esto es realmente lo que nos lleva a seguir intentando liderar y a generar uno de los primeros países, de nuevo, completamente orgullosos de generar un plan de descarbonización. Esta es una visión que no solamente es una herramienta para combatir la crisis climática, sino que es una herramienta real, una visión de desarrollo socioeconómico, entendiendo el contexto en el que vivimos. Esto fue justamente, se lanzó en el 2019, esto fue previo a la pandemia, pero ciertamente ha probado ser una estrategia adecuada para la recuperación verde, un plan que entiende a la gente, a su desarrollo en el centro, pero un desarrollo con un balance ambiental, apalancándonos en nuestras raíces, apalancándonos en nuestros valores, apalancándonos en nuestra historia. Lo que busca definitivamente son lo que nosotros llamamos las 3D. El Plan Nacional de Descarbonización busca una Costa Rica digitalizada, una Costa Rica descentralizada y una Costa Rica descarbonizada. Al final del día esa es la visión. Esto es lo que está de manera transversal, junto con obviamente el progreso social, el desarrollo de nuestro capital humano, cerrar brechas, la búsqueda de la equidad de género, etc. Pero esto está transversal ahí y les voy a decir un poco por qué creemos que Costa Rica rápidamente, de manera decidida y valiente, pero lo puede hacer. Como lo vimos anteriormente, Costa Rica apostó desde hace muchísimo tiempo, desde 1949, por una generación de electricidad de fuentes renovables. En este momento nuestra energía eléctrica es 98% y hemos llegado a años a que tenemos un poco más del 99% de nuestra producción eléctrica es limpia. Tenemos desarrollo de hidrógeno verde en Costa Rica. Tenemos, gracias al doctor Franklin Chan, que es un referente aquí, astronauta, tenemos un desarrollo de hidrógeno verde y un desarrollo de tecnologías importantes como es el motor de plasma, que creemos que también va a ser importante y es una tecnología del futuro. No hay exploración ni explotación petrolera en Costa Rica. Justamente en este momento, esta administración está proponiendo al Congreso que se prohíba de manera permanente la exploración y explotación petrolera, porque creemos que Costa Rica nunca lo ha tenido. No es el momento de tenerlo. Eso es un combustible del pasado. Ya ciertamente Costa Rica no está para eso, tiene que pensar en el futuro, tenemos todas las condiciones para hacerlo, tenemos, repito, una matriz eléctrica invaluable en la lucha contra el cambio climático y estamos esperando que el Congreso pues apoye ya la prohibición propiamente. Tenemos en este momento una moratoria para la minería a cielo abierto. En Costa Rica eso no se da, lo que se da es la minería artesanal. Y aproximadamente, me disculpo si no lo ven, aproximadamente el 25% de nuestro territorio tiene un nivel de protección. Nuestra economía, a muy grandes rasgos, está basada en el turismo sostenible. Realmente Costa Rica es un país enormemente turístico. Hemos tenido un impacto muy significativo en la pandemia justamente por que tuvimos una etapa cero de turismo. Está fuertemente sustentado en el sector agro y en la exportación de bienes y de servicios. Este es un sector que está creciendo enormemente, un sector al que le queremos apostar, en el que creemos que tenemos las capacidades para seguir creciendo. ¿Cuáles son nuestros grandes retos y cómo esos grandes retos están traducidos en el Plan Nacional de Descarbonización? Repito, el Plan Nacional de Descarbonización es una visión de desarrollo socioeconómico, por supuesto, ligada a el crecimiento verde, sostenible, pero es una visión de desarrollo socioeconómico. Así lo hemos hablado
con los costarricenses. Esa es la manera en la que lo vemos y así vemos cómo todos los costarricenses pueden apropiarse de este plan, pueden ver en esto un ganar-ganar para mejorar su calidad de vida. Bueno, uno de los grandes retos que tenemos como país es que históricamente hemos tenido una hiperconcentración de las actividades en el gran área metropolitana. Realmente en Costa Rica, el gran área metropolitana, somos en total, el país contempla 7 provincias. 4 provincias las llamamos terrestres, no tienen costa. 3 provincias son las provincias costeras. Y tradicionalmente en estas 4 provincias del Valle Central, del área metropolitana, es donde se ha concentrado la actividad, se ha concentrado las oportunidades productivas, etcétera, y eso es algo que definitivamente tenemos que erradicar si queremos realmente descentralizar Costa Rica. Esto es uno de los puntos neurálgicos y obviamente esta hiperconcentración de actividades y de oportunidades en el área metropolitana, pues lo que nos ha generado es una inequidad entre estos 4 territorios o provincias costeras, terrestres y las 3 provincias costeras. En el lado de la derecha lo que pueden ver es lo que tenemos al día de hoy, que es el mapita que tiene el círculo rojo, que está realmente es un espejo de lo que estamos viendo a la izquierda, y más a la derecha ya es una propuesta. Esto es una de las herramientas territoriales de planificación que está plasmada en el Plan Nacional de Descarbonización ligado con la estrategia económica territorial de descentralización, de generar clústeres, de generar en nuestras ciudades intermedias y en desarrollo, generar mayores oportunidades, generar las condiciones habilitantes para que ahí se empiece a dar mayores oportunidades, para descentralizar la innovación fuera de GAM. Y esto también se da en esas líneas que ustedes ven, que son los conectores de estas zonas costeras, para que realmente esto se pueda dar. Tenemos obviamente las condiciones a nivel de herramientas de uso de suelo, pero también tenemos que generar las condiciones a nivel de infraestructura, de inversión pública, muy ligada a los servicios, en este caso a la conectividad tanto física como a la conectividad digital, que eso por supuesto que siempre trae progreso. Entonces eso muy a grandes rasgos define todo un análisis territorial de información georreferenciada, de información social, económica, de actividades productivas para poder entender cómo podemos potenciar la descentralización en nuestro país. El siguiente gran reto, como les decía anteriormente, parte de nuestra economía, uno de los pilares de nuestra economía es el sector agrícola, pero es un sector que aún sigue siendo en una medida importante un sector de baja complejidad económica, de poco valor agregado, y por ende esto lo que conlleva y lo que refleja es que tiene un sector laboral ligado a él de empleos de baja sofisticación. Aquí tenemos uno de los productos mayores de exportación que tiene Costa Rica, entre ellos está el café, el banano, pero está la piña. Es uno de los sectores que tiene más retos porque es uno de los sectores más contaminantes a nivel agro. Y por el otro lado, lo que estamos proponiendo y trabajando con todo el sector agro es cómo vincularlos a las herramientas de financiamiento, cómo vincularlos a las herramientas de capacitación para poder diversificar estos sectores de actividades más tradicionales en el agro y en otras industrias, diversificarlos, darles tecnología y mejores prácticas y generar empleos que van a pasar de esto que estamos viendo a la izquierda a empleos que sean un poco más sofisticados, que utilicen tecnologías y mejores prácticas y tener un énfasis justamente en esa inversión en el capital humano, en esa inversión en tecnología y en ese enlace que necesitamos de estos sectores productivos justamente con los capacitadores, con los centros de educación, con los centros de innovación, etcétera. Por otro lado, otro de los grandes retos que tenemos, así como les dije, en Costa Rica tenemos una matriz eléctrica que es prácticamente 100% de energía renovable y limpia, pero nuestra matriz energética sigue siendo sucia por varios sectores, pero ciertamente por 2 sectores que son en este momento los que nos ponen nota roja en el país. Uno es el sector transporte y otro es el sector agro, alguno del sector agroindustrial que todavía
tiene altas emisiones de carbono. Esta es una imagen de una área en el gran área metropolitana. Este embotellamiento puede suceder prácticamente cualquier día en hora pico. Y un poco la propuesta que tenemos al lado derecho es por primera vez en Costa Rica, muy rápidamente, el sector transporte es un sector que realmente no se ha planificado ni se ha visto desde un punto de vista sistémico. Yo aquí entiendo que esto tal vez para España, que tiene medios de transporte muchísimo más avanzados y sofisticados, puede ser muy raro, pero en Costa Rica realmente no tenemos un sistema de transporte público. Lo que hay son en este momento concesiones de líneas, de rutas, de buses que son completamente independientes, están desagregadas. No se ha dado un pensamiento sistémico, no solamente con la modalidad de buses, sino un pensamiento sistémico e intermodal con otros sistemas de transporte público que realmente sean la solución. Es imposible para Costa Rica, para un país en vías de desarrollo, pero prácticamente para cualquier país, que la apuesta sea la infraestructura vial nada más. Eso es una locura, es contraproducente y está más que comprobado que no funciona. La apuesta tiene que ser por sistemas de transporte públicos modernos, integrados, seguros, que pongan al peatón y a la persona en el centro, que se basen en los modelos no motorizados y posteriormente en los modelos motorizados. Esto que están viendo aquí a la derecha es la propuesta en la que estamos trabajando de intermodalidad entre una reorganización de las rutas de buses, que sean rutas de buses ya por sectores, que se entiendan de una manera muchísimo más estratégica, y enlazadas con un tren eléctrico para el gran área metropolitana, que posiblemente es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos a nivel de movilidad. Esto aunado, por supuesto, a transformar nuestra flota vehicular a cero emisiones, de lo cual hablaré un poquito más adelante. Otro de los grandes retos que tenemos es el poco ordenamiento territorial. Tenemos pocas herramientas de gestión de suelo y aquí hay un reto importante de trabajo conjunto y de sinergia entre lo que tenemos como gobierno nacional, que es el que genera las políticas públicas a nivel de uso de suelo, pero los gobiernos locales en Costa Rica son los que generan realmente, los que aterrizan ese uso de suelo mediante lo que llamamos planes reguladores, los que regulan el uso de suelo. Entonces aquí lo que estamos proponiendo a la derecha, lo que ustedes pueden ver ahí arriba es lo que acaba de suceder hace pocos días. Esto es una serie de conjuntos habitacionales sin ningún tipo de regulación que estaban a la par de un río. Ese río hace poco con las inundaciones que les mostré anteriormente, pues literalmente se llevó varias de estas casas. Esas casas nunca debieron estar ahí desde el primer lugar si hubiéramos tenido una regulación de suelo adecuada que mitigue y que se adapte y que gestione los riesgos, sobre todo los ambientales. Lo que tenemos a nivel de planificación en Costa Rica es muy poco, es lo que está ahí arriba en las manchas azules. Por el otro lado, la propuesta son las áreas que hemos estado trabajando en un trabajo conjunto entre el gobierno central, la información que tiene el gobierno central para dar a conocer a los gobiernos locales y que estos se apropien de esta información y que mucho más rápidamente generen sus herramientas de gestión de suelo. Y por otro lado, generar con ellos sinergias entre los gobiernos locales, pero sinergias también con el gobierno nacional para la creación de polos de desarrollo, un poco los polos de desarrollo que les hablaba desde el principio, para empezar a buscar oportunidades y descentralizar las oportunidades y la innovación en el gran área metropolitana y llevarla a todo el país. El Plan Nacional de Descarbonización cuenta con 3 etapas. La primera es generar los cimientos, fortalecer lo que ya tenemos existente al día de hoy, fortalecer eso y generar los cimientos para las transformaciones posteriores. Una de las cosas más importantes para Costa Rica es evitar el lock-in en los combustibles fósiles e identificar cuáles tienen que ser esos cambios regulatorios a nivel de política pública, cambios institucionales a nivel de gobernanza y también cambios fiscales en nuestra manera, en cómo entendemos la gestión financiera de los riesgos. Luego, una parte que es lo que llamamos el punto de inflexión, el punto de no retorno, el punto de impulso, donde estamos viendo ya de manera mucho más detallada, de manera sectorial, cuáles son los grandes retos, la generación de estos polos de desarrollo para la descentralización y para expandir el desarrollo productivo y posteriormente 2031-2050 es un despliegue
masivo, es una activación ya de las nuevas oportunidades que se han creado, las nuevas realidades de mercado que se han creado, las estrategias que ya hayan modificado de manera la regulación, las instituciones, el aparato financiero para crear estos cambios tecnológicos, sociales y de mercado que tenemos y catalizar, por supuesto, estas economías emergentes que se están formando. Varios ejes muy rápidamente. El eje de transporte y movilidad sostenible es uno de los más importantes. Este es uno de las notas rojas que tenemos como país. Aquí se está generando un proyecto de una columna vertebral de transporte público, que es el tren eléctrico, que es un ordenador del transporte público por naturaleza, de un sistema moderno, intermodal, eficiente, seguro. Una transición de flota de vehículos a cero emisiones, que es nutrido por la energía renovable que tiene Costa Rica, muy a corto plazo apostando a la energía eléctrica, ya que la nuestra es limpia, cero emisiones, pero también, y lo podemos ver en el eje 3, apostando a nivel de futuro y sobre todo para la modalidad de carga, a el hidrógeno verde y otro tipo de tecnologías que puedan venir con esto. Costa Rica, aquí no lo pude poner, es un país líder a nivel de la creación de infraestructura de recarga para esta transición a flota vehicular. Hemos tenido un abordaje igual de pensamiento sistémico en el sentido de generación de infraestructura, generación de capacidades para adoptar esta nueva tecnología y generación de incentivos, en algunos casos hasta fiscales, incentivos fiscales para la adopción de estas nuevas tecnologías. Luego el eje de la energía, construcción sostenible y la industria. Aquí es básicamente ampliar lo que ya tenemos. Esto que se puede ver aquí a la izquierda, Costa Rica prácticamente tiene todas las energías renovables. Esto es Pailas 2, esto es energía geotérmica, esto es realmente de punta a nivel internacional. Lo que vemos en el centro es nuestro Centro Nacional de Convenciones, un edificio con criterios de sostenibilidad, no solamente certificaciones internacionales como lo es LEED, sino que hemos creado certificaciones nacionales que se adaptan a nuestro contexto, a nuestra manera de construir, a los materiales que tenemos de manera local, a cómo eso puede incentivar en el sector construcción toda una economía circular que está ligada a la gestión de residuos que veremos posteriormente y obviamente a la modernización del sector industrial, un trabajo conjunto con el sector industrial para la incorporación de estas nuevas tecnologías, para que sean más eficientes, para que bajen las emisiones, sobre todo en aquellas en donde aún tenemos problemas que son industrias y sobre todo la agroindustria y el transporte que aún siguen siendo altas en emisiones. La gestión de residuos, acabamos de lanzar justamente en el 2019 un plan de acción integral de residuos. Esto es uno de los mayores retos que tenemos porque realmente la gestión de residuos está muy ligada con el ordenamiento territorial y las herramientas de gestión de suelo, la planificación de servicios y eso ha sido un poco nuestras carencias y ahí hemos dado un abordaje completamente integral, más de empuje a una economía circular. La agricultura, cambio de uso de suelo y las soluciones basadas en la naturaleza. En el sector agro, estamos apalancándonos justamente en estas grandes áreas de exportación que tenemos. Ya Costa Rica está exportando lo que nosotros llamamos café Nama. Tenemos ganadería Nama también. Básicamente, NAMA son acciones de mitigación para bajar las emisiones en estos sectores. Esas acciones de mitigación muy rápidamente están muy relacionadas con la gestión eficiente del recurso hídrico, el manejo de la tecnología para bajar el consumo de recursos, no solamente energéticos, sino también hídrico, la incorporación de tecnología y de buenas prácticas para mejorar la eficiencia en la producción mientras bajamos el consumo de recursos y emisiones. Y por último, el uso de suelo, las soluciones basadas en la naturaleza. Costa Rica hizo un excelente trabajo desde el principio en declarar un porcentaje importante de nuestro territorio como territorio protegido, pero creo que en lo que tenemos que reconocer que no hicimos un buen trabajo es en planificar el resto de nuestro territorio y eso es un área de las más fuertes que hemos trabajado. Yo creo firmemente que sin ordenamiento territorial es muy difícil llegar a los objetivos de descarbonización y esto que está ahí, espero que lo puedan ver, es un poco las herramientas
de gestión de uso de suelo, desde la política pública hasta los planes regionales de desarrollo que buscan un poco la descentralización, hasta los planes reguladores que son trabajados con los gobiernos locales, y a partir de ahí algunas áreas específicas en donde estamos trabajando muy de la mano para generar muchísimo más detalle, lo que llamamos planes proyecto de zonas que tienen muchísimo potencial de atracción, de inversión, de turismo, etcétera, pero que a falta de ese ordenamiento territorial, pues realmente eso no se puede dar y estamos perdiendo inversiones importantes. La innovación, la digitalización del capital humano posiblemente es de lo más importante. Aquí quisiera decir que lo primero que queremos es desarrollar estos nuevos mercados creando valor. Hay un valor agregado en los productos que nosotros ya tenemos, queremos fortalecerlos, llevarlos al siguiente nivel. Como decía ahora el doctor Garza, sí, los estudios indican que la automatización y las nuevas tecnologías van a desplazar muchísimos empleos, pero nosotros también creemos que si lo abordamos de una manera adecuada, si lo abordamos pensando en la adaptación, si lo abordamos en cómo podemos adoptar estas nuevas tecnologías, también van a crear muchísimos empleos. En la foto que veíamos del señor que está recogiendo la piña, ese señor lo que queríamos es, bueno, queremos que ese señor sea el nuevo operador de drones. Queremos que ese señor lo podamos capacitar y podamos generarle un trabajo de mayor sofisticación. Y obviamente para esto también tenemos que trabajar en la regulación de estos nuevos sectores. Normalmente la tecnología va mucho más rápido que los tomadores de decisión y generadores de política pública. A veces podemos generar estas regulaciones adecuadas para dar un abordaje integral y sobre todo para salvaguardar también las garantías sociales de nuestras poblaciones. Costa Rica acaba de sacar una ley para la atracción, pero también la regulación de los nómadas digitales, de toda la economía colaborativa. Estamos generando también un paquete de leyes para una regulación de la economía colaborativa, de la economía digital, fintechs, que ya creo yo eso ya no es una novedad, etcétera. En el segundo eje, yo quisiera hacer un énfasis, y ya falta muy poco para que yo termine, me disculpo si me estoy extendiendo, la adaptación y cómo podemos adoptar mucho más rápido las nuevas tecnologías. Pero yo quiero hacer un énfasis en que tenemos que adaptarnos. Vivimos en una era en donde nos tenemos que adaptar. Realmente una persona en la generación de mi abuelo que estudiaba una carrera en la universidad, realmente con ese conocimiento podía vivir toda su vida útil, productiva, profesional. Ya eso no me pasó a mí en mi generación. Yo ya tuve que adoptar nuevas tecnologías desde que yo inicié mi carrera de arquitectura hace algunos años, que la iniciábamos a mano, literalmente con pluma. La terminé de manera digital y en mi proceso profesional pues he tenido que adoptar, ya creo yo que cuando regrese a mi ejercicio profesional voy a tener que adoptar muchas más tecnologías. Entonces esa adaptación constante cada vez va a ser más rápida. La educación es clave, es la herramienta más importante que tenemos de desarrollo social. Y obviamente las crisis son una oportunidad para crear innovación. Esta crisis, esta tormenta perfecta de dos tormentas, como dijeron ahora, creo yo que tiene que crearnos grandes oportunidades. 3, énfasis: reentrenarnos constantemente, volver a aprender, volver a crear capacidades y habilidades y mejorar las habilidades que ya tenemos de manera constante va a ser vital. Si algo puedo dejar yo aquí es esto, unas consideraciones finales. Adaptarnos. En esta adaptación que está muy ligada a la educación hay una responsabilidad compartida. Creo que desde el sector político se tienen que generar las condiciones, se tienen que generar el fondeo, se tienen que generar los enlaces. Desde los centros de enseñanza, muy rápidamente se tienen que adaptar. Las mallas curriculares constantemente tienen que cambiar, tienen que adaptarse, tienen que ser muchísimo más de resolución de problemas. Justamente lo que hablaba también don David ahora, retos que están muy ligados a los retos que tenemos constantemente en la vida real, de un mundo que cambia muy rápidamente, de tomar decisiones dentro de la incertidumbre, que eso realmente es toda una metodología y se tienen que generar habilidades para poder tomar esas decisiones en medio del movimiento y de la incertidumbre. Y muy rápidamente, para que logremos
para que logremos la descarbonización, necesitamos, y aquí los puntos 2 y 3 están muy ligados a que necesitamos las herramientas financieras. Entonces necesitamos que el sector financiero entienda que la gestión y el abordaje de la crisis climática tiene un impacto importantísimo en nuestras economías, tiene un impacto de riesgo a nivel del financiamiento de los proyectos, y Costa Rica también es uno de los primeros países en la región. Yo también me siento profundamente orgullosa de nuestro Banco Central, que se está haciendo, y ya estamos a punto de lanzar toda una metodología para poder revisar los riesgos financieros ligados al cambio climático y cómo esto tiene que redefinir las políticas públicas, no solamente de los reguladores y de las entidades financieras, sino del gobierno a nivel del entendimiento de la cartera de inversión de proyectos relacionada con la gestión de riesgos, relacionada con el cambio climático. Entonces aquí hay un tema de financiamiento y de que el aparataje financiero vea la crisis climática como un game changer. Esto cambia completamente el panorama financiero y la manera en la que se tiene que priorizar los financiamientos a los países, y obviamente de parte de los países pues hacer una gestión más adecuada y un enfoque muchísimo más adecuado en cuáles son las carteras de inversión, cuál es ese tipo de inversión que queremos. En el caso de Costa Rica está muy enfocado en los ejes del Plan Nacional de Descarbonización, muy enfocado en los servicios, muy enfocado en la capacitación, y por último decirles que todo lo que se hace a nivel de la política pública, pero tiene que venir también del sector privado, del sector financiero, del sector académico, tiene que buscar cerrar brechas, tiene que buscar combatir las inequidades, mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y de las personas, y creo que es ahí donde vamos a encontrar la solución, y en ese cerrar brechas, combatir inequidades y buscar el desarrollo y el progreso social, pues vamos a tener rutas flexibles, rutas que se adapten, donde vayamos aprendiendo también entre todos en el camino. Muchísimas gracias. Me disculpo si me extendí un poco, pero es el Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica. No solo me apasiona, sino que intentar resumirlo a veces es un poco complicado, pero les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, señora Dolez Camargo, por su brillante presentación. Debo decir que conocía la trayectoria en favor de la sostenibilidad medioambiental de Costa Rica, pero desconocía el grado y el alcance de la misma. Algo que me da gusto conocer es que precisamente cuenta con líderes como usted que lo está impulsando. Muchas veces es lo que hace falta. Creo que estás en mute o yo no te estoy escuchando. Perdón. Señora Dolez Camargo, simplemente estaba agradeciendo su presentación, decir que efectivamente conocía la trayectoria de Costa Rica en materia de la apuesta precisamente por la sostenibilidad medioambiental, y que muchas veces lo que se adolece precisamente es la presencia de líderes como usted que estén promoviendo este tipo de iniciativas, que es lo que hace falta, en definitiva, gente que arriesgue y gente que se comprometa con su país y realmente se empeñe en tender puentes entre todos los actores de su entorno para poder sacar adelante proyectos de esta envergadura. Mencionaba usted algunas iniciativas, me surgen muchas dudas, pero mencionaba usted algunas iniciativas dentro de este plan de descarbonización de Costa Rica. Hablaba precisamente de la apuesta por un transporte sostenible, diciendo, bueno, allá en Europa a lo mejor tienen este problema resuelto. Créame que para nada. Estoy en una región como Cantabria, donde apenas somos 600.000 habitantes y sí es verdad que tenemos un sistema de transporte público, pero ni siquiera está sistematizado, y es uno de los proyectos que queremos presentar precisamente a este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Cuánto que aprender de países como el suyo, de países como Costa Rica. Desde aquí la mano le dejo tendida para, en cuanto quiera, venir a hacernos una visita, conocernos y ver cómo podemos poner en marcha proyectos comunes, porque de aprendizaje común, ¿no? Porque tenemos mucho que aprender de países como Costa Rica, de países como el suyo, que han hecho precisamente de la transformación y de la apuesta de la transición ecológica el ADN de su esencia, la protección del entorno, del territorio, ¿no? Algo que nos quejamos precisamente en esta región durante los años del boom
aquí en estas comunidades autónomas en España se apostó, por ejemplo, por un modelo de crecimiento en torno a la construcción, degradando el entorno medioambiental. ¿Cuánto han hecho ustedes por proteger precisamente su entorno, que forma parte de su esencia? Gracias por esta presentación. Cuánto me gustaría que lo hubieran escuchado muchas personas, y de nuevo la mano tendida para que desde Cantabria quiera visitarnos, conocernos y sobre todo compartir y generar proyectos en conjunto, ¿no?, de esa transferencia de conocimiento tan necesaria. Abro la ventana para posibles preguntas, cuestionamientos, dudas, planteamientos. No sé si alguien quiere participar. Sí, si quiere. Eva González, directora de la Fundación Comillas, quiere participar, entrar para plantear alguna pregunta. Adelante, Eva. Sí, hola, bueno, me va a quedar así para que puedan verme, aunque estamos todos aquí con mascarilla. Muchas gracias a ambos ponentes, creo que han sido dos presentaciones muy interesantes, muy intensas, con mucha información, y la verdad que ha abierto muchas dudas y preguntas, creo que a todos los que estamos aquí. Yo quiero hacer una pregunta al doctor Garza para, bueno, pues para aclarar un punto que me parece importante. Supongo que es una pregunta que ya le han hecho una decena de veces, pero me gustaría oírla en vivo y en directo, ¿no? Entiendo que para enfrentar esta situación de COVID, pues tuvieron que hacer una gran reconversión del modelo, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje para adaptarlo, bueno, pues todo el entorno digital, ¿no? Lo que entiendo también ha generado todo un aprendizaje. Gracias, sí. ¿Sí se ha oído? ¿Sí? Ok, de acuerdo, perfecto. Entonces entiendo que, como le decía, que han tenido que hacer toda una reconversión de este modelo de enseñanza-aprendizaje, pues para adaptarlo pues al contexto digital, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues habrán generado toda una serie de prácticas exitosas y no exitosas, ¿no? Habrá habido buenas cosas de las que aprender, entiendo, en positivo y en negativo. Entonces, ahora que todos estamos pensando en construir una nueva normalidad, ¿no?, ¿cuál sería desde su experiencia, desde la experiencia del TEC, la apuesta más clara para este modelo del futuro, ¿no? ¿Qué vino para quedarse, si quieren, unas palabras más sencillas, en este modelo educativo, y qué tan escalable sería para otros modelos educativos que a lo mejor no son tan potentes como los del TEC? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muy bien, sí, gracias. Pues muy interesante tu punto. Definitivamente, mira, yo lo que te diría es, tan pronto comenzó la pandemia y empezamos las universidades a trasladarnos a esta manera de educar por esta vía, a la vía de videoconferencia síncrona, empezaron a surgir también muchos comentarios de decir, bueno, pues ahora ya no va a ser necesario el otro modelo y podremos evolucionar a un esquema incluso de menores costos asociados con esto. Pues se escuchaba muchísimo eso. ¿Qué es lo que estamos viendo ya, pues, 18 meses después de esto? A ver, definitivamente sí hay cosas que llegaron para quedarse. Yo algo que me gusta comentar es, yo creo que parte de lo, como yo lo veo, es que vamos a transitar las universidades de universidades a multidiversidades, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con este concepto? Definitivamente el tema presencial, la educación presencial, ahora más bien también se apreció mucho el valor de ese entorno. Definitivamente se pueden transmitir ciertos conocimientos y desarrollar ciertas habilidades a distancia, por supuesto, pero también identificamos que en esta interacción cara a cara surge todo un tema socioemocional. Se aprende dentro del aula y fuera del aula, y se aprende, y sobre todo, particularmente lo estamos viendo en las edades de 18 a 24 años. Es diferente cuando es ya adultos en términos de efectivamente esa necesidad de esa presencialidad. Ya con lo que me refiero por multidiversidad es, por ejemplo, universidades que su único modelo ha sido el presencial, ahora adicionalmente del presencial va a tener otros modelos, como por ejemplo a distancia, síncrono, asíncrono, híbrido. Entonces yo creo que eso sí llegó para quedarse. El hecho de que vamos a expandir la manera en la cual llegamos a los públicos, podemos llegar a muchos más públicos. El otro aspecto que creo que llegó para quedarse, también los temas operativos internos de las universidades. Hay muchos aspectos que nos estamos dando cuenta de decir, caray, no necesito entonces tanto espacio de oficina para estos temas que no tienen tanta necesidad de estar físicamente aquí. Yo diría el otro elemento también, la flexibilidad, porque antes de la pandemia era muy fácil decir no a muchas cosas. Se llegó la pandemia y tuvimos que ser creativos, ¿verdad? Y muchas cosas que decíamos que no se podían o no se deberían
por regulaciones, por nuestro senado académico, etcétera, pues era o eso o nada. Y nos estamos dando cuenta que al hacerlo, oye, pues hay buenos resultados, ¿verdad? Tanto datos duros como anecdóticos, ¿sí? Entonces yo creo que esos son algunos de los aspectos que sí estamos viendo, que vamos a hacer en esta multidiversidad vamos a ser multimodales, vamos a ser multiexperienciales, de nuevo se aprende en el aula, fuera del aula, vamos a ser multiinstitucionales. ¿A qué me refiero? Estamos acostumbrados, soy una universidad, se inscribe el alumno y lleva cursos solo conmigo. Y ahora nos dimos cuenta que, caray, pues de repente puedo yo invitar a un profesor de alguna de las universidades de España a que sea profesor mío o viceversa. O mi alumno puede tomar cursos conmigo, adicionalmente que está tomando cursos con otra institución. El otro muy importante, multidimensional. Nuestro foco inicial fue la parte académica, como de nuevo los alumnos que estuviesen en el aula. Muy pronto nos dimos cuenta que los alumnos necesitaban mucho más que la parte académica en esa experiencia universitaria que teníamos que hacer llegar a sus hogares. El tema emocional se ha vuelto muy importante. Hay un tema, ha crecido mucho, desde antes de la pandemia ya venían temas de ansiedad, depresión, la pandemia ha incrementado esto y ahora que termine la pandemia, cuando llegue a suceder eso, ese va a ser un rol y una actividad importante también de las instituciones educativas, el cuidar no solo el desarrollo intelectual, sino también el desarrollo emocional, y por eso me refiero de este aspecto multidimensional. Y finalmente diría el tema multietapas, ¿verdad?, de esta multidiversidad. ¿A qué me refiero? Estábamos acostumbrados a que a la universidad viene el alumno a una inmersión, ¿verdad?, de 4 años, y estamos dándonos cuenta que sí, puede venir esa inmersión, pero puede venir y salir en distintos momentos, ¿verdad? Y en esas distintas modalidades, porque ahora puede ser presencial, puede ser híbrida, etcétera. Entonces, pues son algunos de los aspectos que hemos enfrentado. Laboratorios a distancia, laboratorios remotos, tuvimos que ser creativos e implementar todo esto. Entonces, algunas cosas las vamos a conservar, pero eso de nuevo para la flexibilidad. Y hay otras que dijimos, esto definitivamente tiene que ser así. Tenemos por aquí un par de preguntas más, una de David, otra de José Antonio Sanauja. Adelante, José Antonio. Muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por las dos presentaciones realmente extraordinarias y nos dan a través de los dos casos nos dan una información realmente relevante sobre cómo se está abordando desde cada una de las realidades pues esta triple transición. Mi pregunta se dirige a doña Claudia Dobles, ¿no? Y tiene que ver justamente con el tipo de capacidades, de habilidades que requieren programas como el que nos ha presentado para Costa Rica y en particular para la movilidad sostenible en el Valle Central, en el Gran San José, ¿no?, que representa pues, uno de los proyectos emblemáticos, ¿no? Y la pregunta se refiere al tipo de perfiles, de capacidades que se requieren, ¿no? Y si las universidades estamos realmente proporcionando ese tipo de capacidades. La Universidad de Costa Rica, en particular, es una universidad de una extraordinaria tradición, trayectoria en el sistema universitario costarricense. Hay otras universidades también con un nivel muy alto que se encuentra entre las más importantes y de mejor calificación en los rankings internacionales para América Latina, ¿no? Pero claro, estamos enfrentándonos a temáticas nuevas que implican muchas veces enfoques multidisciplinares que suponen integrar en perfiles profesionales tradicionales como las ingenierías o el urbanismo, herramientas de Big Data, de geolocalización, pues de cara a promover una planificación utilizando todos estos recursos informativos, ¿no? Entonces, mi pregunta va dirigida justamente a la primera dama, en la medida que lidera estas iniciativas, ¿qué tipo de perfiles se requieren por parte de las universidades y qué pueden hacer las universidades, los sistemas universitarios, para responder a estas demandas? Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta, me parece de suma importancia. Yo pensaría que en este momento ningún sector, ni los mercados, ni el sector público realmente en este momento está, y lo voy a decir a nivel monetario, pero realmente no es así, no necesariamente se pone tanto en valor lo que la gente sabe,
sino la puesta en valor es con esos conocimientos, ¿qué puede hacer la gente con esa información, ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad que tiene de ese bagaje de información traducirlo a toma de decisiones, a criterios, etcétera? Entonces, lo más importante es cómo podemos llevar la educación a que nuestros estudiantes lo que tengan es otro tipo de habilidades a nivel de resolución de conflictos, a nivel de habilidades, como decía ahora don David, habilidades blandas, ¿verdad? Que deberían llamarse las habilidades poderosas. No necesariamente nuestro sistema educativo tradicional ha estado enfocado en la creación de esas habilidades, sino que ha estado muy enfocado históricamente en el conocimiento, en tener conocimiento como tal. Ahora creo yo el viraje es qué hago con ese conocimiento, porque ese conocimiento ya es de muy fácil acceso de alguna u otra manera, no para todo, pero tenemos acceso al conocimiento. La pregunta es cuáles son las habilidades que yo tengo para ese conocimiento traducirlo en agregar valor, en toma de decisiones, etcétera. Con respecto al trabajo que hemos estado haciendo con las universidades, les puedo dar un ejemplo. En Costa Rica hemos estado abogando y desde el gobierno nacional hemos estado abogando y esta servidora ha estado detrás de eso, de que generemos la carrera de planificación urbana. Costa Rica no la tiene. Costa Rica no tiene la carrera de planificación urbana, tiene la carrera de diseño urbano, pero hay ciertas diferencias donde son carreras primas, pero no son exactamente lo mismo. Y que también tengamos, por ejemplo, la carrera de planificación de transporte. Costa Rica no tiene en su malla curricular una carrera de planificación de transporte y en el momento en que estamos aquí, yo dichosamente tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos planificadores de transporte. Yo no soy planificadora de transporte propiamente, pero he trabajado con muchos de ellos y a nivel de urbanismo he podido aprender muchísimo. Cuando nos vemos en la posición de tomar decisiones, de generar equipo, de generar un equipo técnico sólido, sí vemos que tenemos un vacío a nivel del tipo de profesionales que estamos generando y el llamado con las universidades, el trabajo que hemos estado haciendo con las universidades, con la autonomía que las universidades tienen, porque realmente el trabajo es conjunto, pero las universidades son autónomas de tomar esta decisión, es incentivarlas a que muy rápidamente puedan flexibilizar sus mallas curriculares, a que generen algunas de las carreras que creo yo son las que tienen mayor demanda, no necesariamente son las que algunas de las universidades están dando en su malla curricular. Yo más bien veo una gran fortaleza en instituciones que anteriormente se veían como menos formales, como por ejemplo el Instituto Nacional de Aprendizaje, que lo que da son cursos específicos con una malla curricular donde el estudiante puede escoger diversas cosas. Hay ejes, por supuesto, pero es muchísimo más flexible, es más rápida, le permite a los estudiantes adaptarse a nivel de horario, a las actividades que puedan tener. Muchos de ellos tienen que trabajar para poder estudiar. Todavía tenemos una tradición universitaria de las universidades posiblemente con mayor tiempo, de horarios que son no necesariamente tan flexibles, son relativamente, llevan muchos procesos que se puede incorporar carreras nuevas o que se pueda cambiar la malla curricular. Creo yo que eso es posiblemente las conversaciones más importantes que estamos teniendo con la academia aquí en Costa Rica, la generación de algunas carreras muy especializadas en el área de tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en desarrollos de ciertos tipos de software, todo lo que es seguridad digital, la ciberseguridad. Hay una serie de necesidades en el mercado que se van moviendo de manera muy rápida y pues lo que nosotros hemos intentado es trabajar en conjunto con las universidades para que ellas también muy rápidamente puedan adaptarse a estos nuevos perfiles profesionales y que la metodología también se adapte a las nuevas necesidades de los estudiantes. Repito, que sea mucho más flexible, que pueda cambiar la malla curricular de manera mucho más rápida. En una carrera que dura 4 años, la malla curricular posiblemente va a tener que cambiar. Hay ciertas cosas que un estudiante inicia y que a la mitad de la carrera ya cambiaron. Entonces, esa malla curricular también tiene que cambiar. Y en temas de movilidad y planificación urbana, pues yo lo que le diría a la respuesta es que sí necesitamos profesionales
formados en Costa Rica, que puedan tener un contexto muchísimo más claro de la realidad nacional. Entonces tenemos profesionales que salen de Costa Rica, regresan con esos conocimientos para poder empezar a aplicarlos al entorno nacional. Entonces sí necesitamos todavía algunos de estos perfiles, creo yo, para el Plan Nacional de Descarbonización, planificadores urbanos, planificadores en transporte y personas que entiendan que esa planificación va de la mano, ¿verdad? En un desarrollo orientado al transporte, un desarrollo orientado a la generación de servicios públicos y condiciones habilitantes para el desarrollo. Muchas gracias, señora Dobles. Creo que hay una pregunta más de parte de David. Si no, ponte aquí. Sí. Mi pregunta es para la señora Dobles Camargo y me gustaría saber, porque me ha parecido súper interesante, la explicación del Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, respecto y teniendo en cuenta la presidencia pro tempore de Costa Rica con el sistema de integración de Centroamérica y la Agenda Regional de Descarbonización para 2050, me gustaría saber su opinión en el proceso que puede jugar Costa Rica dentro de este tema que consideramos tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. De hecho, justamente este año tuvimos la oportunidad, con todos los protocolos, de recibir a muchos de los jerarcas regionales aquí en Costa Rica, que muchos de ellos pues no habían tenido la oportunidad de verse desde hace mucho tiempo. De hecho, también contamos con la presencia de don Pedro Sánchez. Tenemos grandes retos a nivel de la integración centroamericana, la integración regional. Uno de los grandes retos que tenemos es justamente la integración a nivel de infraestructura y de algunas políticas comerciales en la región. Hay un esfuerzo conjunto y yo aquí diría y me atrevo a decir que Costa Rica juega en la región un papel importante de estabilizador. Costa Rica es un país con muchísima estabilidad en contraposición de algunos de los países de la región que han tenido pues muchísima actividad y alguna de esas actividades pues no tan estable a nivel político, a nivel económico. Entonces, Costa Rica juega como un estabilizador. Ese estabilizador está muy enfocado en este momento en algunos esfuerzos de unir criterios a nivel comercial, de buscar algunas iniciativas a nivel de región centroamericana. Algunas de estas iniciativas buscan mejorar la conectividad física y la conectividad en otros sentidos con otros países. Hemos logrado cosas importantes, creo yo, como región, con países vecinos en Costa Rica, con países vecinos de trabajo en la crisis sanitaria, un trabajo conjunto muy importante que se ha hecho con Panamá, un trabajo conjunto muy importante que se ha hecho en el manejo de fronteras que tenemos con el país vecino de Nicaragua, con el cual tenemos gran flujo de migración. Mucho se ha enfocado y este año mucho se enfocó la reunión en ver esfuerzos conjuntos, no solamente para acciones que ya se tomaron con respecto a la crisis sanitaria, sino un esfuerzo conjunto como región para poder abordar la recuperación que queremos después de la crisis sanitaria y un esfuerzo conjunto para abordar el tema de que muchos de nuestros países tienen acceso limitado a las vacunas y ahí Costa Rica, en el marco también del SICA y otros foros internacionales, ha hecho un llamado a la búsqueda de rutas para que los países en vías de desarrollo. Costa Rica tiene una posición privilegiada realmente a nivel de la región, pero otros países no tienen la misma posición, bajo el entendido de que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, porque hasta que no tengamos a todos los países seguros, ninguno va a estar seguro, y muchos de los esfuerzos que ha liderado Costa Rica en este momento han sido
en el marco de la crisis sanitaria. Pero bueno, ese tipo de sinergias realmente nos van a permitir poder construir a partir de ahí en otro tipo de sinergias y en otro tipo de actividades, muchas de ellas de la integración económica y la integración a nivel de transporte, de movilidad que es tan necesaria para la región. Pero en este momento el enfoque y el liderazgo de Costa Rica ha estado muy apalancado en la crisis sanitaria, en el abordaje conjunto, en el abordaje regional de la crisis sanitaria. Muchas gracias por su intervención, señora Dobles Camargo. Realmente serían unas cuantas todavía las preguntas que tendríamos sobre la mesa. Nos encantaría compartir con ustedes dos desde su perspectiva porque tienen mucho que aportar. Mucho me temo que estamos al borde del tiempo límite establecido y tampoco queremos abusar de su tiempo, que como decía al principio es muy preciado. Agradecer una vez más al doctor Garzasada y a la señora Dobles Camargo el tiempo que nos han dedicado. De nuevo, nos hubiera encantado que estuvieran aquí con nosotros. Yo sé que el doctor David Garza va a hacer un esfuerzo por tratar de desarrollar o de firmar, de estar presente en la firma del memorándum de entendimiento en el Gobierno de Cantabria, si no es ahora, quizá en otro momento. Y, por supuesto, una vez más, a la señora Dobles Camargo le extiendo una cordial invitación por parte del Gobierno de Cantabria. Me temo que soy aquí la representante del Gobierno en este momento, para que, bueno, pues en algún momento tenga la oportunidad de visitarnos, de detectar posibles oportunidades de colaboración, porque realmente, y soy muy sincera al respecto, creo que tenemos muchas cosas que compartir y sobre todo que aprender, ¿no? Agradecer una vez más a todos los presentes y, bueno, pues si no hay más, damos por cerrada esta sesión. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.